Buenos días, estamos en el laboratorio de biología y vamos a llevar a cabo en esta sesión la práctica de respiración celular. Para efecto de poder hacer esta práctica y comprendamos qué sucede en el proceso de respiración, vamos a dar alguna explicación respecto de lo que es el fundamento de la práctica. La respiración celular ocurre tanto en plantas como animales. Este proceso de respiración se va a llevar a cabo en un organelo que se llama mitocondria, y es en esta mitocondria donde la energía que se obtiene de los nutrientes diversos que nosotros consumimos, pues se va a convertir mediante el proceso de bioquímica, se va a transformar de ADP en ATP. La molécula de ATP ya sabemos que es nuestra molécula que a nivel celular es la que nos proporciona toda la energía para que la célula lleve a cabo su proceso metabólico. Por lo tanto, la mitocondria es un organelo que está presente en las células eucariotas y que es donde se lleva a cabo el proceso de respiración celular. Entonces, la respiración celular es el proceso que utiliza la energía almacenada en moléculas orgánicas, como cuáles pueden ser carbohidratos o pueden ser otro tipo de compuestos, y esto nos va a convertir en ADP, posteriormente en ATP. Sin embargo, una vez que nosotros tenemos la molécula de ATP, mediante el proceso degradativo, esta la vamos a transformar en CO2, que es el dióxido de carbono, más agua. Para poder nosotros entender este proceso, va a ser conveniente que nosotros indaguemos un poquito sobre lo que se lleva a cabo en el proceso metabólico denominado ciclo de Krebs, que esto ya les va a competir a ustedes hacer una investigación previa para poder nosotros ubicar dentro de los diferentes pasos que componen el procedimiento del ciclo de Krebs, cómo es que se desdobla la molécula de ATP, cómo es que se produce el CO2 y liberamos esa molécula de agua. Entonces, la respiración celular va a ser una serie de reacciones mediante las cuales la célula degrada moléculas cercanas y produce energía. Todas las células vivas llevan a cabo respiración celular para obtener energía necesaria para sus funciones. Usualmente se usa la glucosa como materia prima, la cual se metaboliza a dióxido de carbono, que es el CO2, y agua, produciéndose energía que se va a almacenar en forma de adenosintrifosfato, que es la molécula de ATP. Estamos viendo nosotros aquí la fórmula de la glucosa, que es C6H12O6. En el proceso de transformación, obviamente vamos a obtener el CO2, vamos a producir agua y obviamente las moléculas de energía como son las del ATP. Sin embargo, el CO2 cuando interacciona con el agua va a producir el ácido carbónico. Este ácido carbónico, a su vez, en su proceso de disociación nos va a generar el ion hidrógeno y el ion bicarbonato. Estos dos componentes vamos puntualizándolos porque son parte de lo que ocurre dentro del proceso de biotransformación cuando interacciona el CO2 con el agua. Esto lo vamos a requerir obviamente para hacer nuestro cálculo en la parte correspondiente para ello. Pero vamos definiendo qué es el proceso de respiración. La respiración humana obviamente es de tipo pulmonar y consta básicamente de los siguientes procesos. Ventilación, que a su vez se compone de inspiración o entrada de aire a los pulmones y expiración o salida de aire a los pulmones. Es justamente donde se da el intercambio gaseoso que dicen los alveolos pulmonares o hematosis. Tenemos un recuadro donde estamos viendo cómo es el proceso de inspiración. Nosotros obviamente inspiramos oxígeno. En el intercambio gaseoso que se da a nivel de alveolo pulmonar, enriquecemos al eritrocito con ese oxígeno, que es el que se va a dar obviamente hasta
se va a transportar hasta nivel celular para que llegue a la mitocondria mediante el proceso oxidativo, lleve a cabo el proceso de transformación para obtener energía, liberando el correspondiente CO2. El agua que se libera va a quedar obviamente en el citoplasma celular, pero el CO2 en el intercambio gaseoso obviamente pasa a la circulación sanguínea, que es en el ventrículo derecho, recoge todo el CO2 que está expulsando en el proceso de respiración a nivel pulmonar y lo eliminamos a la hora de la exhalación. Entonces eliminamos CO2 y obviamente parte de agua también va en ese proceso de expiración. La función del aparato respiratorio es mover dos gases, principalmente oxígeno y dióxido de carbono. Ya dijimos que el intercambio de gases tiene lugar en los millones de alvéolos de los pulmones y los capilares que los envuelven, donde es justamente la absorción de esos gases. Pero ¿cómo se produce? Las paredes de los alvéolos pulmonares son muy delgadas y están rodeadas por una red de capilares sanguíneos. En los alvéolos se realiza el intercambio de gases, es decir, oxígeno y CO2, entre el aire que hay en el interior de los alvéolos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos, que es prácticamente ese intercambio gaseoso a nivel de torrente circulatorio. Nosotros, para poder llevar a cabo en la práctica y demostrar ese proceso de ventilación, vamos a utilizar algunos reactivos, entre ellos un indicador. ¿Qué es un indicador? Los indicadores son cuadrantes con una estructura relativamente compleja, cuyo color cambia según estén en presencia o bien de un medio ácido o de un medio básico. Para esto nosotros ya sabemos que el pH, que no es otra cosa más que el grado de acidez o el grado de basicidad, tenemos que medir mediante un indicador justamente si estamos o en escala ácida o en escala alcalina. Esto porque dentro del proceso de que hacemos respiración y en el desarrollo práctico vamos a obtener un subproducto en esta práctica que lo tenemos que identificar justamente utilizando un indicador para ver la variación de pH que tiene la solución una vez que nosotros expiremos dentro de la misma. Entonces, en este caso, el indicador que vamos a utilizar es la fenolftalina. Entonces, la fenolftalina es un indicador que en medio ácido permanece incoloro, pero que en soluciones alcalinas toma un color rosa. Obviamente, esta fenolftalina tiene un punto de viraje que oscila entre el 8.2 y 9.8 o 10, que es la escala de alcalinidad. Dándole el seguimiento a nuestro procedimiento, nosotros vamos a utilizar para dicho procedimiento obviamente una unidad que en este caso va a ser el mol. El mol sabemos que es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia y es una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Pero tenemos una equivalencia. El mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales, que bien pueden ser o átomos, o iones, o moléculas. Obviamente, esto representa la cantidad de átomos que van a estar presentes en 12 gramos de carbono 12 y considerando obviamente la unidad fundamental de ese mol, que es la unidad de masa atómica. También necesitamos la equivalencia de la unidad de masa atómica, y esta equivale a 1.61 por 10 a la menos 24. Entonces, una vez que nosotros hagamos el procedimiento para ver justamente qué sucede en ese intercambio gaseoso, vamos a tener que puntualizar, primero, cuál es el compuesto obtenido cuando nosotros estamos burbujeando estamos expirando a manera de burbujeo en el agua utilizando el indicador mencionado. Segundo punto que debo de puntualizar,
¿cuántos segundos tardó en cambiar de color la solución? Esa solución va a tener un indicador previo, me va a dar una coloración o no me puede dar color. Si no me da color, voy a agregar una solución de hidróxido de sodio hasta obtener un color rosa. Una vez que yo tengo ya la coloración de esa solución, voy a expirar durante 1 minuto y voy a ver cuánto tarda en cambiar esa solución rosa a incolor. Y anotamos cuántos segundos tarda. Para ello, una vez que yo hago ese procedimiento, voy a tener que neutralizar nuevamente esa solución, es decir, de incolora la voy a cambiar otra vez a color rosa, y para ello voy a utilizar un volumen determinado de la solución de hidróxido de sodio. Entonces debo de anotar cuánto volumen gasto para poder neutralizar esa solución. En función del volumen que yo utilice para neutralizar esa solución, haré el cálculo correspondiente. Entonces vamos a multiplicar ese volumen por el factor 10 y eso me va a dar el número de micromoles expirados por minuto. Obviamente, el valor que yo obtenga puede diferir de una persona a otra. Cada quien tenemos una capacidad diferente, tanto de inspiración como de expiración. Y eso obviamente depende de la capacidad física a la que yo esté habituado para hacer un desarrollo físico. Entonces, vamos a ver de manera práctica todo lo que hemos estado comentando para que pongamos atención. Entonces, voy a explicar el desarrollo de la práctica. Bien, voy a explicar lo que es el desarrollo práctico, pero primero vamos a ver qué vamos a necesitar, tanto de material como reactivos. De material necesitamos matraz Erlenmeyer, necesito una probeta graduada, necesito mi soporte universal y obviamente una bureta donde va a estar contenido la solución de hidróxido de sodio que voy a necesitar para llevar a cabo la titulación. Pero aparte, como reactivos necesito tener obviamente la solución de hidróxido de sodio al 0.04% y necesito el indicador correspondiente, que en este caso es la fenoftaleína. Ya sabemos que la fenoftaleína, por su rango de viraje, es la que me permite medir justamente ese cambio de coloración una vez que yo tenga saturada mi agua con CO2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a colocar en un matraz Erlenmeyer 100 mililitros de agua de la llave. Le vamos a agregar de 3 a 5 gotas de fenoftaleína. Aunque la fenoftaleína me dice que tengo un viraje de 8 a 10, en este caso la solución queda incolora. Sabemos que el pH del agua es tirando a la neutralidad, que es más o menos 7, 7.3. Una vez que ya colocamos la fenoftaleína en mi agua, todos para que sigan vayan dando el seguimiento de la práctica en su manual, perdón, y observamos en este caso que no tenemos el cambio de color. Entonces vamos a agregar a esta solución que ya tiene la fenoftaleína, vamos a agregar gota a gota solución de hidróxido de sodio hasta obtener una coloración rosa. Bien, vamos a proceder a agregarle gota a gota solución de hidróxido de sodio hasta la aparición de un color rosa. Obviamente el color rosa que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo la valoración no debe de ser un color rosa muy fuerte, sino un color rosa que mantenga la estabilidad en su color por lo menos 30 segundos. Bien, este es el color
Es un color rosa tenue, pero vamos a contabilizar 30 segundos para que no haya variación de color. Si hubiese variación, agregamos otra gotita o dos para mantener esa coloración. Estamos contando. Ok. Nuestro color permanece, vamos a agregar una gotita más. Bien. ¿Qué procede ahora? Vamos a hacer la inspiración previa para poder hacer la expiración durante 1 minuto sobre mi solución. Voy a quitarme mi cubreboca para poder hacer dicha expiración. Contabilizamos a partir de que yo empiece a expirar. Listo. Hemos hecho la expiración durante 1 minuto. Vimos que mi solución de igual manera cambió de color rosa a color, o más bien a incolora. Quiere decir que en este punto cambió mi pH de 1 grado de alcalinidad a 1 grado de acidez. Para yo poder determinar la concentración de CO2 que yo expiré, tengo que volver a neutralizar esta solución y voy a adicionar nuevamente hidróxido de sodio y voy a contabilizar el volumen gastado. En este caso, el volumen inicial previo fue de 2 mililitros de solución de hidróxido de amonio. Este volumen de 2 va a ser mi volumen inicial para la segunda titulación. Empezamos a titular hasta la aparición nuevamente de un color rosa. Es importante que siempre que hagamos una titulación pongamos en la base de mi soporte un fondo blanco para poder apreciar de manera más objetiva ese viraje de color una vez que cambie de pH. Bien, tenemos el viraje a un rosa tenue que fue prácticamente la coloración que teníamos al principio, y en este caso tenemos un volumen gastado de, comenzamos en el 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.4
mililitros. Es el volumen que yo gasté para poder neutralizar el CO2 presente en el agua, que ya mencionamos que el compuesto que se va a transformar cuando hay esa combinación es ácido carbónico, entonces lo vamos a neutralizar. Este volumen que yo gasté de hidróxido de sodio lo vamos a multiplicar por 10 para obtener el número de micromoles de CO2 que yo estoy expirando por minuto. Entonces, si yo gasté 18.4, si lo multiplico por 10, van a ser 184 micromoles de CO2 que yo expulso por minuto, que fue el tiempo que yo estuve tardando a la hora de hacer aspiración en mi solución. Obviamente, en este desarrollo práctico es una fase demostrativa únicamente, pero cuando logramos llevar a cabo la práctica presencial, vamos a ver que cada uno expulsamos o expiramos cantidades diferentes de CO2. ¿Eso de qué depende? De la capacidad de inspiración y capacidad de expiración. Entonces, con esta práctica, lo fundamental era demostrar que podemos hacer una determinación cuantitativa en función del CO2 que expulsamos, utilizando para ello un indicador, en este caso la fenolftaleína, y que de manera objetiva vemos en función del cambio de pH de medio ácido a medio alcalino y hacer una cuantificación de CO2. Entonces, esto sería prácticamente la demostración práctica para poder aplicar el fundamento que vimos en la primera presentación. Muchas gracias.